Parte 3 del práctico número 2 correspondiente al teorema de Bernoulli, y en este caso el ejercicio 7. Los tanques de la figura están conectados por una tubería de 1220 metros de longitud, 25 centímetros de diámetro. El nivel del recipiente del tanque inferior está a 37 metros por encima del nivel del tanque inferior. El gasto que transporta la tubería es de 0,128 metros cúbicos por segundo. Acá hay una diferencia en cuanto al enunciado, o una corrección que hay que realizar, que es el nivel del recipiente del tanque superior. Está 37 metros por encima del nivel del tanque inferior. Esa es la corrección que tienen que realizar. Pero se ve perfectamente en el gráfico. Calcular la pérdida de carga total y la presión que existe a la mitad de la tubería si dicha sección se encuentra a la misma elevación que el nivel del tanque inferior, siendo que la mitad de la energía disponible se pierde desde el tanque superior hasta dicha sección. De acuerdo al enunciado, tenemos el tanque 1, el tanque 2, el punto 3, donde tenemos que calcular la presión en ese punto. Su nivel es igual al nivel que alcanza el agua en el tanque 2. Tenemos la longitud de 1220 metros y un diámetro de 0,25. Consideramos que la pérdida de carga entre el tanque 1 y el tanque 2 es consumida, con una suposición, a la mitad al llegar al punto 3, es decir que de esa energía disponible que se han consumido, la mitad es llegando al punto 3. El Z1, que es la diferencia entre 1 y 2, es de 37 metros. La presión en 1 es la presión atmosférica y vale 0 porque estamos en contacto con la atmósfera. Al ser un tanque, la velocidad es 0, la velocidad en 1 es 0. Y en 2, el Z en 2 es 0, la velocidad también es 0 porque es un tanque, y la presión en 2 también es 0 porque tenemos la presión atmosférica. En este caso vamos a considerar además que los valores de alfa, tanto en 1 como en 2, en la sección 1 como en 2, son iguales a 1. Entonces, a continuación aplicamos la ecuación de la energía entre los tanques 1 y 2. Para el tanque 1 tenemos la energía de posición Z1, que vimos que vale 37 metros, es decir, el nivel 0 que yo voy a considerar para la Z va a ser el nivel que alcanza el estanque 2, y su diferencia es de 37 metros, por lo tanto el Z1 va a ser de 37 metros, más la altura de presión, que es P1 sobre gamma, que vimos que como es la presión atmosférica vale 0, más alfa, que hemos considerado, alfa 1, que hemos considerado que es igual a 1, más la altura de velocidad, que es la velocidad al cuadrado, la velocidad media al cuadrado sobre 2g. Como es un estanque y está en reposo, este término también es igual a 0. Y eso en relación al tanque 1. Con respecto al tanque 2 tenemos el Z2, que como estamos considerando el nivel de las zetas en el nivel superior del tanque, ese valor vale 0, más la presión, que vale P2 sobre gamma, que también es 0, más la altura de velocidad o la energía cinética, alfa 1 cuadrado sobre 2g, este alfa que lo vamos a hacer igual a 1, pero lo que vale en realidad es que la velocidad en el punto 2 vale 0 porque también es un estanque, más la sumatoria de las pérdidas de carga en toda la tubería, en los 1220 metros, y toda la pérdida de carga que hay por fricción
en ese tramo. Posteriormente veremos también que van a aparecer otras pérdidas de carga, pero en este caso únicamente vamos a considerar las pérdidas por frotamiento. Si nosotros en la ecuación despejamos, obtenemos que la sumatoria de las pérdidas de carga por frotamiento de 1 a 2 va a ser 37 metros. Es decir que es el frotamiento que se consume de energía para llegar del tanque 1 al 2. La velocidad media en el tubo se calcula como el cociente entre el caudal y la sección transversal. Por lo tanto, nosotros también podemos aplicar el principio de Bernoulli de conservación de la energía, pero entre el punto 1 y el punto 3. La diferencia es que ya en el punto 3, como el líquido está en movimiento, tenemos velocidad y tenemos presión. El valor de Z en el punto 3 es 0 porque coincide con el nivel de agua en el punto 2, que es donde hemos considerado el nivel de Z, el inicio de las Z. Y la otra consideración es tener en cuenta el valor de alfa igual a 1 y las pérdidas de carga, que para todo el tramo habíamos visto que son de 37 metros. Consideramos que esta pérdida de carga se consume la mitad entre el tramo 1 y el tramo 3, la otra mitad entre el tramo 3 y el tramo 2. Por lo tanto, de los 37 metros, 18,50 se consumen en ese tramo, y de ahí, de esa igualdad del Bernoulli, podemos despejar la presión en el punto 3. Obviamente, estamos considerando que el valor de Z3 coincide con la altura de agua en el estanque 2, y por lo tanto, al considerar ese el origen de las zetas, ese valor vale Z. Si cambiamos ese origen, la ecuación cambia, y obviamente si el valor de Z es mayor de 0, el valor de la presión va a disminuir. Y si el valor del punto 3 es por debajo del estanque 2, el valor de la presión, el valor de Z va a ser negativo, y por lo tanto la presión va a ser mayor. Para el ejercicio 8 tenemos una variación de la sección transversal en forma abrupta, una sección 1 con un ancho B1 y una sección 2 con un ancho 2. Dice, el ancho de un canal rectangular abierto se reduce de 1,8 a 1,5 metros, y el fondo además se eleva a 30 centímetros de la primera a la segunda sección. Es decir, tenemos el estrechamiento en cuanto al ancho del canal y tenemos la elevación con un escalón de subida de 30 centímetros. El tirante en la primera sección, es decir, el tirante de agua en la sección 1, H1 es de 1,20 m, y la caída del nivel piezométrico, el nivel piezométrico, que es un nivel de energía, la energía piezométrica corresponde a la suma de la altura de presión más la altura de presión más la altura de posición. P sobre gamma más Z, eso corresponde al nivel piezométrico de energía. En definitiva, sería el Bernoulli descontándole la energía cinética. Determinar el caudal de agua en el canal despreciando las pérdidas de energía. En el ejercicio anterior habíamos tenido en cuenta o habíamos calculado estas pérdidas de energía que correspondían al frotamiento de la tubería. En este caso estamos considerando la pérdida de energía despreciable. Si nosotros consideramos en la sección 1 el Bernoulli con respecto al fondo, que sería este caso, el Bernoulli 1 respecto a este fondo, tenemos que es igual a H1
más la altura de velocidad U sub 1 cuadrado sobre 2G. Ahora, si consideramos en esta sección la ecuación del Bernoulli, tenemos que el Bernoulli con respecto al fondo es H2 más la altura de velocidad, más la altura del escalón. Es decir, que el Bernoulli 2 con respecto a su fondo, más la altura del escalón, que sería la altura de posición en la sección 2, el Z en la sección 2 para igualar el plano de comparación, tenemos que el Bernoulli 2 con respecto al fondo más la altura del escalón es igual al Bernoulli 1 con respecto al fondo. Ese Bernoulli 2 con respecto al fondo es la altura del agua, H2, más la altura de energía cinética, es decir, U cuadrado sobre 2G. Si igualamos esta expresión y reemplazamos por sus valores, nos queda H1 en función de una expresión donde vemos que hay un delta que sale de esta ecuación. H1, que es la altura de agua, es igual a la altura del escalón más la altura de agua H2 más un delta que se produce al bajar la altura de agua. No estamos hablando de energía, sino que exclusivamente estamos hablando de energías. Calculando H2, podemos calcular la relación entre U sub 1 y U sub 2 usando la ecuación de continuidad. Por lo tanto, H2 es igual, despejando de esta ecuación, H1 menos el delta, que es la variación en la altura del agua, menos la altura del escalón. Esa variación de altura delta que se produce acá es lo que en el ejercicio denomina como caída del nivel piezométrico. Caída del nivel piezométrico, ya que si el nivel piezométrico es Z más P sobre gamma, o la altura de agua más P sobre gamma, siendo en los dos casos P sobre gamma igual a 0 porque corresponde a la presión atmosférica, esa caída del nivel piezométrico corresponde a la caída del nivel de agua, es decir, el delta que figura en el gráfico. Por lo tanto, con el valor de delta H1, que ya es dato, y el valor de E, que es la altura del escalón, podemos calcular H2. Con ese H2 y en función de la ecuación de la continuidad, podemos poner U sub 1 en función de U sub 2. Todos estos valores, H2, B2, H1, B1, los hemos calculado. Por lo tanto, U sub 1 lo podemos poner en función de U sub 2. Si ese valor de U sub 1 lo reemplazamos en esta ecuación y despejamos U sub 2, podemos obtener la velocidad en la sección 2. Una vez que tenemos la velocidad en la sección 2, si lo multiplicamos por la sección transversal, podemos calcular el caudal que circula en el canal, desde el punto 1 hasta el punto 2. Siempre consideren o tengan en cuenta que el Bernoulli va desde los puntos de mayor energía a los puntos de menor energía, nunca es al contrario. Es decir, de mayor energía a menor energía. Si no, hay un error en el cálculo porque la naturaleza no puede o no acepta ese paso de menor a mayor energía, siempre de mayor energía a menor energía. Para el ejercicio 9 tenemos que el agua fluye en un canal rectangular de 3 metros de ancho, como se muestra en la figura,
y sin considerar las pérdidas, calcular el tirante en la sección 2. Tenemos una diferencia en el fondo con respecto al fondo entre la sección 1 y 2 de Z1 que vale 2,40 m. La velocidad en 1 nos la dan, H1 lo mismo, y además el Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2. El Bernoulli en 1 tenemos que considerar la altura de posición para equipararlo al Bernoulli en 2. Y esa energía de posición es Z1. En definitiva, el Bernoulli 1 es Z1 más la altura normal de agua, H1, más la energía cinética, U sub 1 cuadrado sobre 2G, que es lo mismo que tenemos en el Bernoulli 2, que es la altura H2 más la energía de velocidad. Si nosotros, además, con la ecuación de continuidad, ponemos U sub 2 en función de U sub 1, podemos obtener el valor de H2 con una ecuación de tercer grado. En esta igualdad nos va a quedar una ecuación de tercer grado que va a tener tres soluciones. Si vemos esas tres soluciones, la raíz negativa no tiene significado ya que no hay altura de aguas negativas. La altura menor corresponde al régimen de torrente que hemos mencionado anteriormente, y la altura mayor, la de 4,70 m, corresponde al régimen de río. Para el ejercicio 10 es similar al ya visto anteriormente, no nos vamos a detener mucho, nos da la ley de la variación instantánea con respecto a la velocidad V0, que es la velocidad en el centro. Si veíamos, esa velocidad en el centro era máxima, pero nos dan esa variación con, en lugar de estar elevado al cuadrado, está elevado a la n. En este corte podemos observar el diferencial omega, que como en el anterior corresponde a la lonja que está sombreada y cuya superficie es igual a el perímetro de la circunferencia o del diámetro interior, que es R, 2pi por R, por diferencial R. Si nosotros lo llevamos al valor del caudal, que es velocidad por el diferencial omega, la integral, es decir, ese diferencial de caudal integrado a toda la sección transversal me permite calcular el caudal total, por lo tanto tengo que aplicar esa integral a la velocidad, la multiplicación de la velocidad instantánea por el diferencial de sección. Si nosotros hacemos los reemplazos, integramos y despejamos entre los límites que son 0 y R, me permiten obtener el caudal que va a estar dado en función de V0, que es la velocidad instantánea en el centro, n, que es el valor del cual depende la velocidad instantánea o está elevada la velocidad instantánea, y del radio. Lo mismo para la velocidad media. Para el ejercicio 11 tenemos un canal de sección rectangular que tiene un estrechamiento como el de la figura. H1 lo conocemos, que vale 80 centímetros, el ancho vale 2 metros. Calcular la altura H2 en el estrechamiento para un caudal de 1 metro cúbico por segundo, según este gráfico. El Bernoulli 1 es H1 más U sub 1 cuadrado sobre 2G, el Bernoulli en 2, H2 más U sub 2 cuadrado sobre 2G. Como no hay ni escalones ni ningún otro tipo de singularidad, el Bernoulli en 2 es igual al Bernoulli en 1, calculamos la velocidad media en 1, obtenemos el Bernoulli en 1 con esa velocidad media, y por lo tanto el Bernoulli en 2
es igual al Bernoulli en 1, son iguales. Además, por la continuidad, el caudal no se modifica, por lo tanto, el producto de la velocidad media por la sección transversal media permanece constante, U por omega es constante, es igual al caudal. De ahí despejamos U sub 2 y en función de poniendo U sub 2 en función de U sub 1 y despejando de esta ecuación donde el Bernoulli lo conocemos, obtenemos nuevamente una ecuación de tercer grado con tres soluciones similares a las anteriores. La primera se descarta porque es negativa, la segunda corresponde a una altura de río, que es la mayor, y la tercera solución es menor y por lo tanto corresponde a una altura de torrente. Para el ejercicio 2, dice un canal de gran ancho. Al ser de gran ancho, vemos que en estos canales de grandes anchos no predomina la altura de agua. Tenemos una altura de 2,4 metros y una ley de variación de acuerdo a la expresión. Nos piden calcular el caudal por unidad de ancho, el caudal, la velocidad media U y el Bernoulli medio. Vimos ya en otros ejercicios que para este tipo de canal nos daban variaciones de la velocidad instantánea lineal, variaciones cuadráticas, es decir, que estaban elevadas al cuadrado, y en este caso la velocidad tiene una influencia de una elevada a la 1 medio, es decir, a la 0,5. En definitiva, el cálculo es similar al anterior, a los anteriores, nada más que varía la ley de variación de velocidad, que va a hacer que cuando hagamos o resolvamos las integrales, el resultado va a ser distinto, ya que el valor de la función velocidad instantánea va a variar. Si nosotros el caudal por unidad de ancho lo obtenemos de dividir el caudal total por el ancho total y lo aplicamos a la integral, ese caudal total lo aplicamos a la integral de la velocidad instantánea por diferencial omega extendida a toda la sección transversal, y en definitiva para todas las alturas de agua, ya que ese diferencial omega es B por diferencial I, ya que se trata de una sección rectangular. Si nosotros reemplazamos entonces esos valores de diferencial omega y la velocidad instantánea, que tiene una variación en función de 0,5, nosotros vamos a poder establecer el caudal por unidad de ancho. Ese caudal por unidad de ancho, cuya unidad va a ser el caudal, que es metros cúbicos por segundo, por unidad de ancho, por metros. De ahí calculamos la velocidad media a través del cociente del caudal y la sección. Y por último, obtenemos el Bernoulli medio, que corresponde a la suma de la altura de agua del canal más la energía cinética, que va a estar dado por el coeficiente alfa de Coriolis multiplicado por U al cuadrado sobre 2G. Recuerden nuevamente, esa expresión de alfa va a estar dado por los cubos de la velocidad instantánea en el numerador y de la velocidad media en el denominador. Si resolvemos ese cubo de la expresión de la velocidad instantánea y luego lo integramos entre los extremos, vamos a obtener el valor de alfa, que va a dar 1,11,8, es decir, que estamos muy próximos a que la velocidad en la sección transversal sea lo más uniforme posible. Lo ideal es el valor de 1 y el valor máximo es el valor de 2. Para el ejercicio 13 vamos a tener
que calcular para esta canalización abierta un escalón de fondo que tiene 15 centímetros de altura y un valor H1 aguas arriba y un valor H2 aguas abajo, donde tenemos las velocidades medias en 1 y en 2, 3 metros por segundo y 4,5 metros por segundo. La incógnita, en este caso son H1 y H2. Planteamos nuevamente el Bernoulli entre las dos secciones, la altura de agua más la altura de velocidad, H1 más U1 cuadrado sobre 2G, y en el segundo Bernoulli va a aparecer, aparte de la altura de agua más la altura de velocidad, con sus subíndices correspondientes, la altura del escalón. Con eso, y además de considerar la ecuación de la continuidad, tengan en cuenta que en hidráulica siempre vamos a tener en mente para los cálculos tanto el Bernoulli como la ecuación de la continuidad, salvo que se den circunstancias especiales. La ecuación de la continuidad se va a cumplir siempre en condiciones normales. Entonces, en este caso, la velocidad por la sección transversal en 1 es igual a la velocidad por la sección transversal en 2. De ahí despejamos y obtenemos el valor de H1. Con H1 podemos despejar en las otras ecuaciones y obtenemos H2. Para el ejercicio 14, nuevamente tenemos un canal de sección rectangular con un ancho B, una altura H y una ley de variación de la velocidad instantánea con la profundidad. En este caso también es lineal, pero parte de un valor en el fondo que no es 0, pero para el cálculo, en definitiva, después va a ser lo mismo, ya que tenemos nuevamente que calcular el caudal como la integral de diferencial de caudal, que a su vez ese diferencial de caudal es la velocidad instantánea por el diferencial de sección, que a su vez es B por el diferencial de H. Una vez que hemos introducido en la fórmula el diferencial de omega y hemos colocado la velocidad instantánea, realizamos la integración y calculamos entre los extremos, que en este caso, y como en la mayoría de los casos, los extremos, el inferior es 0, el superior es la altura total del canal, calculamos el caudal, con ese caudal calculamos la velocidad media como el caudal dividido la sección. Nuevamente calculamos los valores de alfa, beta, nu y psi. Alfa con las expresiones ya hemos visto, con las velocidades al cubo, con la colocación de la velocidad instantánea con su expresión. Este cubo, que antes de integrar tengo que resolver este cubo y posteriormente hacer la integración, como ya dijimos, entre los extremos o entre los límites que son 0 y h. En este caso me da todavía un valor de alfa más cercano a 1 que los anteriores, es decir que la distribución de la velocidad instantánea es muy uniforme tendiendo a 1. Para el caso de beta, ya que alfa obtenido es 1,06. Para beta lo mismo, nada más que la condición de las velocidades instantánea y media elevadas al cuadrado me permiten obtener beta, el valor de nu como beta menos 1 y el valor de psi despejando de la ecuación de alfa. Siempre llegamos a la conclusión de que psi es un valor muy pequeño y que hay que tener prácticamente o considerar prácticamente despreciable. De lo anterior calculamos el Bernoulli como la suma de la altura de agua más la altura de velocidad, que es
H más alfa u cuadrado sobre 2G y obtenemos el Bernoulli en la sección considerada. Ejercicio 15. Similar nuevamente a los anteriores, me pide determinar la velocidad media, los coeficientes alfa, beta, nu y psi para esta tubería con esta ley de variación nuevamente y como generalmente ocurre para el movimiento que veremos se denomina laminar con una variación cuadrática de la velocidad instantánea con un valor máximo en el centro y un valor de 0 en las paredes. Nuevamente tenemos el caudal, lo integramos el diferencial de caudal, que a su vez colocamos la velocidad instantánea y el diferencial omega como en las anteriores, y tenemos una velocidad media cuyo valor corresponde a la mitad de la velocidad máxima, que está en el centro de la tubería. Lo mismo hacemos para alfa, nuevamente encontramos el valor de alfa extremo, es decir que hay mucha variación en las velocidades en la sección transversal. Para poder equiparar esas velocidades instantáneas a una velocidad media, el valor de alfa es de 2, es el máximo que podemos tener. Y veremos que esta situación se da para cierto movimiento en tuberías, por lo general, que corresponde a un movimiento laminar. Hacemos lo mismo para el valor de beta, que vale 4/3, el valor de nu, y por último el valor de psi, que directamente da 0. Para el ejercicio 16 nos dice que una tubería vertical de 1,8 metros de diámetro y 22 metros de longitud tiene una altura de presión en el extremo superior de 5,6 metros de columna de agua. Como las energías o los Bernoulli los estamos midiendo en unidad de longitud, la presión en este caso son metros de columna de agua. En este caso, esa presión está dada en metros, 5,6 metros. Cuando el canal es tal que la velocidad media vale 5 metros por segundo, despreciando las pérdidas de energía, en este caso serían frotamientos, hallar la altura de presión en el extremo inferior de la tubería cuando el flujo sea hacia abajo y hacia arriba. Entonces, si consideramos este gráfico, donde tenemos la altura ZA, que es la altura de posición del punto A, más la altura de presión, que las alturas de presión están dadas por la presión en el punto dividido el gamma, que es el peso específico, más la altura de velocidad. Eso en el punto A. Lo igualamos al punto B, donde tenemos otro Z, donde tenemos otra presión, que es PB sobre gamma, y donde tenemos otra velocidad. Ahora, ¿qué pasa? El diámetro lo conocemos, la longitud la conocemos, la presión nos la están dando, que nos dice que es 5,6 metros de columna de agua, que es en el extremo superior, y la velocidad U, que nos dice que es de 5 metros por segundo. Este valor que está acá, le falta la S, esa velocidad es de 5 metros por segundo. De esta ecuación, y sabiendo que como no varía la sección y el caudal tampoco varía, la velocidad en A es igual a la velocidad en B. Por lo tanto, en esta ecuación podríamos haber puesto alfa o no, estamos considerando que vale 1, pero vemos que las velocidades son iguales. Esta expresión, esta igualdad de energías me lleva a esta expresión donde yo puedo calcular la presión en A, que es lo que me está pidiendo.
y esa presión es de 27,6. Es decir, la presión en el punto B, que era 5,6, más la altura de agua que está por encima del punto A, que son 22 metros. Sería algo similar a las consideraciones que hacemos cuando consideramos los piezómetros, es decir, la presión en un punto dado es la presión en un punto X que está por encima de eso, de ese punto, más la altura de columna de agua, es decir, más P sobre gamma. En este caso, P sobre gamma vale 22 metros. Para este ejercicio, creo que con este estamos terminando, similar a los anteriores, es decir, un canal de sección rectangular donde el diferencial de omega es B por diferencial de I, y una ley de variación de velocidades donde en la superficie es el doble de la velocidad instantánea que tenemos en el fondo. Con esa distribución de velocidades que va a estar dada por esta expresión, es una variación lineal, ingresamos esa velocidad instantánea para calcular el caudal, esa velocidad instantánea multiplicado por el diferencial omega e integrado a toda la sección, cuyos límites van a ser 0, que es la altura h, 0 en el fondo, y el valor máximo que es h, integrando entre esos extremos nos van a permitir calcular el caudal, que a su vez ese caudal dividido por la sección transversal me va a permitir calcular la velocidad media, que va a ser igual a 1,5 veces b. Es decir que si acá tenemos 2b y acá tenemos b en el fondo, esa velocidad media va a ser el promedio entre 2b y b. Sería algo lógico. Con esos valores ingresamos, como en los otros ejercicios ya realizados, calculamos alfa con las expresiones al cubo de las velocidades instantáneas y medias, hacemos esa resolución de ese cubo en la expresión de la velocidad instantánea. Luego de resolver ese cubo, integramos entre los límites que ya dijimos y obtenemos el valor de alfa, que nos da 10 novenos. Lo mismo para beta, con la particularidad de los cuadrados de las velocidades. Obtenemos el valor de nu, que es beta menos 1, y el valor de psi, que en este caso nos da 0. Con eso concluimos la parte 2 de la parte 3 correspondiente al práctico 2 del Bernoulli. Bernoulli, que significa energía que se conserva, y tenemos que ver en forma particular o estar atentos a si consideramos que no hay pérdidas de carga o si las hay. Si las hay, tenemos que considerar o incluirlos dentro de esa igualdad de energía, esas pérdidas de carga, como hemos visto en algunos ejercicios y como veremos también más adelante. Con esto entonces terminamos con el práctico número 2.